Hola familia de La Roca, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva transmisión de Iglesia en Casa. Esperemos que estén muy bien. Nosotros acá seguimos todavía encerrados, pero muy felices, porque sabemos que Dios sigue teniendo el control de todo esto. Pues hoy empezamos algo nuevo. Espero que tengan un corazón dispuesto y y pues a tomar nota, ¿no? A dedicar este tiempo totalmente a Dios. Olvidémonos de nuestros afanes, de lo que dijo hoy Gatell, de todo esa cosa de las noticias. Concentrémonos, por favor, en lo que Dios va a hablar esta tarde, esta noche. Vamos a comenzar orando. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Muchas gracias, Papito, porque a pesar de todo, Señor, tu palabra, Señor, sigue llegando, Señor, y tu mensaje, Señor, no se puede detener, Señor, lo que tú hablas, Señor, lo que tú dices, Señor, y al final, Señor, tú eres el que marca los tiempos, Señor, tú sigues teniendo el control de absolutamente todo, Señor. Como le hemos dicho, Señor, en días pasados, Señor, nada se ha escapado de tus manos, Señor. Sabemos, Señor, que esto ya está por terminar, Señor, o algo hay, Señor, ahí que tú vas a hacer, Señor. Señor, determinamos este tiempo, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor. Te ruego que quites todo lo que nos pueda distraer, Señor, toda apatía, Señor, toda distracción, toda ansiedad, Señor, toda preocupación, Señor. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos, Señor, a enfocar nuestra mente, Señor, en lo que tú quieres hablar, Señor. Por favor, Espíritu Santo, abre nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos captar, Señor, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor, lo que tú quieres hablarnos, Señor, y podamos avanzar, Señor, hacia lo que tú has dispuesto, Señor, hacia tu reino, papito lindo. Gracias, Señor. Gracias, papito. También te ruego que mi esposa pueda ser de utilidad a tu reino, Señor, que sea una buena herramienta, Señor, para lo que tú quieres decir, Señor. Úsala, papito, así como me estás usando a mí, Señor. Gracias, papito. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Señor. Amén. Pues como les decía, bienvenidos. No queremos pasar al estudio sin antes recordarle nuestros anuncios que tenemos para esta semana. Les recordamos que este viernes continuamos con la oración. Hay muchísimos testimonios de cosas que Dios hizo en estos días. Por eso no se pierdan este viernes de oración. Seguramente Dios va a hacer milagros, va a volver a actuar, que para Dios no hay impedimentos. Aunque sea por este medio, por esta tecnología, Dios actúa. Para Él no hay nada que lo detenga, si algo quiere hacer. También les recuerdo, varones, que cambió el horario. Nos vemos a las 7 el día viernes. Ahí va a estar el pastor en vivo. Por favor, destinen ese tiempo para escuchar la palabra, que es enfocada directamente en lo que nosotros como varones, como proveedores, estamos pasando en estos días. Sale, también el domingo la reunión sigue igual, el domingo 11 de la mañana, por acá los esperamos por este medio. También recuerden, destinen ese tiempo para escuchar la palabra de Dios. Otro aviso importante, está disponible el TCD de mayo, quedan pocos. Hay este mes en especial se hicieron pocos, bajó el tiraje, se hicieron pocos, ya se nos están terminando, entonces no se pierdan de esa palabra. Yo les quiero compartir algo breve. Yo batallé mucho tiempo con entender muchas cosas de la palabra. Y aunque yo pensaba que ya lo sabía o ya lo había entendido, la verdad es que no, mi actitud no. Y fue hasta realmente tener hacer un hábito de leer el tiempo con Dios, que realmente pude comprender muchas cosas y sigo y no llevo nada, pero vamos, o sea, créanme que diario es un manjar comer eso, es un despertarme en las mañanas y lo primero que hago es leer el TCD y concentrarme en lo que Dios me va a hablar y un café y de verdad
destinar ese tiempo a lo que Dios habla a mi corazón. Y eso me ha llevado a de verdad cambiar muchas actitudes. Créanme que el TCD sirve, ¿eh? Y yo soy un testimonio vivo de eso, ¿eh? En verdad, los animo a que lo compren y sobre todo a que lo lean. No, no basta con comprarlo, hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que meditarlo. Bueno, les recordamos de sus diezmos y sus ofrendas. Recordemos que el diezmo pues es un mandato de Dios, no es de que nos vaya a ir bien o nos vaya a ir mal, que hay una promesa, ciertamente, pero esto es un mandato. Recordemos que el diezmo principalmente se usa para que el ministerio siga, para que la palabra de Dios no se detenga. Entonces, si no contamos con su apoyo, pues ahí va a menguar esto, ¿no? También sus ofrendas, lo que Dios haya destinado en sus corazones a ofrecérselo a Dios, también créanme que ahorita en estos tiempos es muy necesario. Ofrendas misioneras. Ofrendas misioneras, todo lo que venían ustedes dando, se sigue recibiendo. Créanme que los gastos no han parado y ciertamente, como les recuerdo, esto es un mandato de Dios. Entonces, les animo también a que cumplamos con lo que Dios nos manda. También les recuerdo a las mujeres, el café entre amigas sigue siendo los martes a las 10 de la mañana. Ahí va a estar con ustedes la pastora. También las animo a que destinen ese tiempo para aprender más de la palabra, ¿no? Pues estamos con ustedes. Ahora los dejo en compañía de mi esposa, que ella les va a dar la palabra del día de hoy. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos, pues buenas noches otra vez. Solamente recalcarles el tema del TCD. De verdad hay muchas congregaciones que están necesitando TCDs. En esta ocasión no se hizo, no salió edición ni de Yeho ni de Cutie Life, solamente por este mes. Y se hizo, como decía Jaime, un tiraje muy corto de TCDs. Entonces estamos guardando para ti, de verdad, solo unos cuantos para que tú puedas, perdón, me muevo tantito, para que tú puedas adquirirlo. En verdad, como dice Jaime, esto es un manjar. Entonces, estamos ahí en la página de Facebook, estamos poniendo como fecha límite para que tú puedas conseguir y adquirir tu TCD del mes de mayo hasta este viernes. Viernes 1 de mayo es el último día que tú tienes para adquirirlo. Recuerda que el costo es solamente de 50 pesos, porque si nos quedan, vamos a tener que enviarlos a otras congregaciones que de verdad están necesitadísimos de TCDs, y qué triste sería que nosotros nos quedemos sin ese alimento. Entonces, te recuerdo, este viernes es el último día que puedes adquirirlo ahí en la oficina, ya sea que está Fer o estoy yo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde puedes adquirir. Así que, bueno, pues esperamos que se acaben, que se agoten y que tengamos que pedir más también para el próximo mes, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar. Yo estoy muy emocionada de poder arrancar con este nuevo estudio. Yo no sé para ti, pero para mí estos estudios, desde que estábamos en la iglesia y que podíamos compartir ahí con nuestro cafecito, nuestras galletitas, y podernos conocer más, para mí ha sido una enorme bendición y he aprendido mucho. Yo no sé tú, espero que también, y espero que así como yo y así como varios extrañes también el estar en coinonía, en armonía y aprender unos de otros. Pero bueno, pues ahorita así nos toca y vamos a continuar y esto no va a parar. Así es que yo no sé si tú ya tienes listo ahí en tu escritorio, si estás en tu cocina, en tu recámara, si ya tienes lista tu Biblia, si ya tienes lista tu libreta, si ya tienes una pluma. Y es lo único que necesitas, ¿ok? No necesitas nada más. Yo te pido que no te distraigas, yo te pido que pongas toda tu atención en esto. Este libro que vamos a empezar a estudiar es uno de mis favoritos. A mí me encanta este libro, me llena mucho y es bien práctico. Es súper práctico para toda nuestra vida diaria, para las pequeñas cosas.
para pequeñas decisiones que tenemos que tomar. De verdad que este libro es muy práctico y es un manual que yo te invito a que a partir de hoy lo comas y lo comas y lo comas. Pues vamos a empezar y vamos a abrir nuestra Biblia. Bueno, antes de abrirla quiero darte como un contexto de qué es lo que vamos a ver. Y para esto, bueno, voy a compartirte mi presentación. Espero que si tú estás viendo esta presentación y me escuchas bien, me lo hagas saber, por favor, porque, bueno, ya sabes que aquí, pues a veces la tecnología nos juega medio chueco y no quiero que eso pase, así que te voy a compartir mi pantalla y por favor, si ahí por el chat me puedes decir si se escucha todavía, te lo voy a agradecer muchísimo, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Les voy a compartir mi pantalla. A ver. Permítanme tantito. Aquí está. Ok. Vamos a ver, ahora sí. Te doy tiempo también para que tú pongas todo en orden. Y listo. Ok. Estamos escuchando y estamos viendo. ¿Sí? ¿Todos me escuchan todavía? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Por ahí me pueden decir, por favor. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Alguien me dice? Sí se escucha. Ok, bueno, vamos a empezar entonces, como les mencioné, el libro de Santiago. Y esta es la clase 1. Vamos a empezar con este contexto general de lo que trata este libro de Santiago. Y lo primero que vamos a ver es acerca del autor. Esta epístola o esta carta está considerada, como dice ahí en la presentación, como una epístola universal y en un momentito más les voy a decir por qué. Vamos a hablar un poco acerca del autor. Santiago, pues parecería evidente, ¿verdad? Que pues, Santiago escribió el libro de Santiago o la carta de Santiago. Pero ¿qué es Santiago? Si ustedes han leído un poquito la Biblia, pues ahí podemos encontrar varios Santiagos. El Santiago que escribió esta carta es Santiago, el hermano de Jesús, ¿ok? Él fue el que escribió esta epístola, esta carta. Y bueno, como vemos aquí en esta presentación, Santiago fue pastor de la iglesia de Jerusalén por 30 años. Hay otros Santiagos, es importante mencionar que existen en la Biblia otros Santiagos, por ejemplo, solo les voy a mencionar algunos. Está Santiago el menor, que era el hermano de Mateo y que se le hacía llamar hijo de Alfeo también, ¿ok? Alfeo pues por su profesión, ¿no? También está otro Santiago, que es el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, y este Santiago fue decapitado por el rey Herodes, ¿ok? Pero no estamos hablando de estos Santiagos, como les pongo ahí, estamos hablando del hermano de Jesús, ¿ok? Santiago es un nombre en castellano, pero en realidad, y esto lo vamos a ver porque hay algunos textos en la Biblia, sobre todo en los evangelios, donde no se menciona a este Santiago y se hace referencia a un Jacobo. Bueno, esto es porque su verdadero nombre en castellano, porque su verdadero nombre es Jacobo, fíjense. Santiago es una contracción, como dice ahí, de Santus Jacobus. ¿Y qué significa Santus Jacobus? Pues San Jacobo, ¿ok? Pero en castellano, bueno, se utiliza el nombre de Santiago. Entonces, no se confundan, Jacobo y Santiago son los mismos y nos estamos refiriendo al hermano de Jesús, ¿ok? Hasta ahí vamos bien, entonces estamos viendo el autor, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de esta carta? Bueno, ahí les pongo 2 puntos importantes. Pone al descubierto las prácticas hipócritas y enseña una conducta cristiana correcta. Y otro de sus propósitos era en cuestión de lo que Santiago quería, era animar a los lectores. Y esta carta está llena de exhortaciones a los lectores para que vivan de un modo piadoso y honesto, ¿ok? Esos son los
propósitos principales de esta carta, ¿ok? Vamos a ver a quiénes fue dirigida esta carta, pero aquí solamente para mencionarles que esta carta tiene un fuerte tono moral. Está llena de exhortaciones a los lectores, como les decía, para que vivan de un modo piadoso y honesto, y nos muestra la conducta cristiana. Esta carta no nos enseña doctrina. En otros libros que hemos estudiado, hemos aprendido doctrina acerca de la Trinidad, como ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que es una doctrina, pues son los fundamentos, la serie de principios que rigen cierto movimiento, cierta ideología, cierta religión. Entonces, esta carta no nos va a mostrar eso, sino que nos va a mostrar cómo llevar la vida cristiana de una manera práctica. Eso es lo que yo les decía en un inicio y eso es bien, bien importante, ¿ok? Vamos a ver destinatarios. Bueno, antes de esto solamente quiero hacerles una referencia ahí, que encontré unos datos extras acerca de esta carta. Son que contiene más de 40 referencias al Antiguo Testamento. ¿Ok? La carta de Santiago contiene más de 40 referencias del Antiguo Testamento. Y otro dato interesante es que contiene más de 20 alusiones al Sermón del Monte. Si mientras vamos estudiando este libro tú encuentras por ahí algo que se parece al Sermón del Monte, pues tú ponle ahí, anótalo. Acuérdense, eso es lo rico y eso es lo padre de estar estudiando de esta manera la palabra de Dios, que vamos desmenuzando, vamos metiéndonos en versículo tras versículo. Y como se van a dar cuenta, este libro tiene mucha riqueza. Realmente vamos a tratar de sintetizarlo lo más que podamos, pero cada versículo tiene una importancia increíble para ti, para mí, en este 2020, ¿ok? Así que, nada más para comentarles, solamente el día de hoy vamos a ver 8 versículos, pero ahí nos vamos a detener para que tú puedas estar reflexionando y que puedas estar no solo reflexionando, sino actuando de acuerdo a lo que hoy aprendiste, ¿ok? Muy bien, vamos a los destinatarios. ¿Quiénes? Porque pues esto es una carta, ¿no? Entonces una carta debe de ir dirigida a alguien. ¿A quién iba dirigida esta carta? Dice ahí que Santiago se preocupaba por todos los judíos convertidos al cristianismo que antes habían formado parte de su iglesia. Como vimos en un inicio, Santiago fue el pastor de la iglesia en Jerusalén. Cuando ya una vez que Jesús asciende, entonces empieza a formar la iglesia como tal, un grupo de personas que se reunían y comenzaban a aprender acerca de lo que Dios les había dejado. Entonces, Santiago por 30 años, como vimos al inicio, fue el pastor de la iglesia en Jerusalén. Él era un pastor y lo vamos a ver en esta carta porque de verdad él tiene un corazón de misericordia, un corazón de pastor para todas las personas. Pero ¿qué crees? En ese tiempo, lo vamos a ver un poco más adelante, pero como menciona aquí, ahora, en ese tiempo comenzó también una persecución hacia los cristianos. Y entonces, ¿qué sucedió? Que la iglesia que a lo mejor ya se había formalizado, digámoslo así, pues se dispersó. Y entonces muchos cristianos que estaban en Jerusalén tuvieron que viajar e irse a otros países. Y lo interesante aquí es que Santiago no dice, bueno, pues me quedo con mi rebaño, ¿verdad? En Jerusalén y pues estos poquitos, a lo mejor, no sé, es un ejemplo, tenía 200, me quedo con 20, pues con estos poquitos trabajo. No, Santiago tenía un corazón de pastor y como pastor se preocupaba no solo por las que tenía, sino por las que ya habían salido. Eso es increíble y eso es padrísimo porque justamente por eso escribió esta carta. Y como dice aquí, se preocupaba por todos, los que en algún momento él tuvo y que ya se habían ido, también se preocupaba por ellos y a lo mejor él pensaba, pues no sé cuándo va a llegarles esta carta, no sé cuándo tendrán oportunidad de leerla, a lo mejor ni siquiera es esta generación, a lo mejor es otra, pero yo voy a escribirles a todos los cristianos regados en el mundo para que sepan cómo llevar una vida cristiana digna. ¿Okay? Entonces,
a ellos dirigió esta carta. Entonces, no solamente a su iglesia en Jerusalén, sino a todos los que ya residían en otras partes del mundo, como dice ahí, por ser dispersados a raíz de la persecución, ¿ok? Algo que me pasó comentarles fue cuando fue escrita esta carta. Santiago, la carta de Santiago fue escrita entre los años 40 y 50 después de Cristo. ¿Y qué creen? Que Santiago murió apedreado 15 años después, 12 años después, en el año 62 aproximadamente, después de Cristo, ¿ok? Entonces, bueno, pues ya veíamos un poco acerca del contexto histórico. En ese tiempo, no sé si ustedes han escuchado acerca del emperador Nerón, pero ese emperador fue terrible y era sanguinario y era malo en contra de los cristianos. Y justamente este emperador fue el que comenzó toda esta persecución en contra de la iglesia cristiana, y fue por esa razón que muchos cristianos tuvieron que salir de Jerusalén, ¿ok? Porque la iglesia cristiana estaba creciendo a pasos agigantados. No tenemos un registro a lo mejor de cuántos cristianos había en Jerusalén en ese tiempo, pero nos dicen los estudios que estaba creciendo rápidamente, ¿ok? Entonces, bueno, en este contexto histórico es cuando se escribe el libro o la carta de Santiago. Ok, vamos a entrar en este tema. Algo interesante, fíjense, acerca de Santiago. Recordemos que él era hermano consanguíneo de Jesús. Y cuando Jesús empieza su ministerio, sus mismos hermanos de sangre, porque no solo Santiago era su hermano, sino que él tenía otros hermanos, sus mismos hermanos de sangre no creían que él era el Mesías, no creían en él. Y esto vamos a verlo en Juan, si quieres anotar ahí, Juan 7, del 2 al 5, y vamos a verlo. Juan 7, del 2 al 5. Fíjate, desde el título ahí dice incredulidad de los hermanos de Jesús. Y a partir del versículo 2 dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Esto también ya lo vimos en un estudio acerca de Semana Santa, ¿se acuerdan? Dice aquí, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Qué actitud nos está mostrando aquí? ¿Qué actitud es esa que tenían los hermanos de Jesús? Como diciendo, bueno, si tú dices que eres el Mesías, si tú dices que eres el Hijo de Dios, pues manifiéstate. Cuando Jesús ya había dicho, vamos a verlo más adelante, aquí dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y versículo 6 dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. O sea, ustedes están listos para juzgar, para criticar, ustedes están listos para señalar, pero yo no. Yo no estoy listo para que el mundo sepa quién soy. Entonces aquí lo que vemos es que Santiago era uno de estos. Santiago era uno de los que no creían realmente que Jesús era el Salvador, que no creía que él iba a revolucionar todo lo que estaba pasando en ese tiempo. Después vemos cómo cambia y cómo se transforma la vida de Santiago, y bueno, aquí nos lo muestra diciéndonos que él fue pastor de la iglesia de Jerusalén por 30 años. Eso es increíble, cómo Dios transforma la vida de las personas, ¿no? De un momento a otro, y él es el que lo hace. El Espíritu Santo, él es el que lo hace. Muy bien. Nada más otro dato más. Santiago, junto con las epístolas de Pedro, Juan y Judas, forman parte de las llamadas epístolas generales, y como veíamos al inicio, se les llama una epístola universal o general. ¿Por qué? Porque no está dirigida a ninguna iglesia cristiana en específico. ¿Ok? Hay algunas epístolas o cartas que están dirigidas a la iglesia de la Odisea, iglesia de no sé qué, iglesia de... ¿Sí? Si tú has leído un poco la Biblia, te podrás dar cuenta de eso. Estas son epístolas generales
que no están dirigidas a una iglesia en específico, sino que se refieren a todos los cristianos que estamos regados alrededor del mundo, ¿ok? Como les decía, esta carta se concentra en la moral, en la ética y en la demostración práctica de la fe personal. Ok, pues entonces ya vimos un pequeño contexto de lo que es la carta de Santiago. Hasta ahí estamos bien, espero que todos estemos bien y que empieces a agarrarle el sabor a esto y que te empieces a imaginar el contexto en el cual este hombre Santiago escribió esta carta y que de verdad tú lo puedes tomar como que está escrito para ti, ¿sale? Aún en estos tiempos, como te decía, en abril del 2020 con el coronavirus, ¿sale? Para nosotros está escrita esta carta. Y como te mencioné en un principio, solamente vamos a ver 8 versículos. Así que vámonos al primer versículo. Ya vamos a abrir nuestro libro de Santiago, la Epístola Universal de Santiago. Y vamos a ver el primer versículo. ¿Qué dice? Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahí es donde vemos cómo él escribe a todas las personas que creen en Jesús, que estén regadas por todo el mundo, y me encanta cómo él saluda. Fíjense cómo en Juan nos hablaba de un Santiago que no creía, en un Santiago que hasta se burlaba de Jesús, y cómo ahora dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y esto es lo primero que vamos a ver aquí. Siervo, la palabra siervo, tal vez tú la has escuchado mucho, tal vez tú has hecho incluso alusión a esta palabra y hemos dicho, Señor, soy sierva tuya, soy siervo del Señor, pero realmente sabemos lo que esto significa y vamos a ver. Santiago 1:1. Santiago se llama a sí mismo siervo de Dios. Y esta palabra siervo viene de la palabra doulos, ahí como lo puedes ver en tu pantalla. Doulos es una palabra griega que significa esclavo o siervo con un pacto. Si tú estás escribiendo, anótalo ahí. Doulos, esta palabra que hace referencia a siervo, significa esclavo o siervo con un pacto. Algo que encontré padrísimo también en cuanto a una definición de la palabra siervo es que se refiere, escúchame bien, se refiere a un esclavo que aún habiendo obtenido su carta de libertad, decide servir a su señor por amor y agradecimiento. ¡Qué increíble! Te lo voy a volver a leer. Se refiere a un esclavo que aún habiendo obtenido su carta de libertad, decide servir a su señor por amor y por agradecimiento. ¿Cuántos son esclavos de Dios? ¿Tú puedes decir que tú eres esclavo? Porque nadie nos obliga, ¿verdad? Porque no nos han puesto un grillete, porque no nos han puesto cadenas, porque no vivimos bajo el yugo de alguien, pero por amor, por agradecimiento a Dios, decidimos servirlo. Así es como deberíamos de definirnos todos los cristianos y llevar de verdad esto a la práctica. Esto de ser siervos de Dios, ya con esta definición que yo te di, tiene 3 implicaciones. La primera, como puedes ver ahí en tu pantalla, es obediencia absoluta. Si tú estás ahí con tus hijos o estás ahí con tus papás, tú puedes preguntarles, ¿yo te obedezco así con esa obediencia absoluta? O tu papá le puedes decir si obedecen los hijos con obediencia absoluta o pues sí obedezco pero hago caras, sí obedezco pero hago gestos, sí obedezco pero después me quejo, o obedezco a medias. Esto de la obediencia es un tema aparte, ¿no? Y cuando aquí se nos habla de una obediencia absoluta, es como diría nuestro pastor, como los últimos estudios de la NASA dicen, obediencia es en todo y todo es todo.
en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación. Y así es como tú y yo debemos responderle a Dios. Aquí no estamos hablando de esta obediencia absoluta a una persona, a un hombre. Estamos hablando de ser siervos de Dios. Y cuando Dios te dice algo, ¿de qué manera obedeces? Tú hazte esta pregunta. ¿Cómo estoy obedeciendo? Ay, Señor, pues sí lo hago, pero ¿estás seguro? Pero es que yo creo, pero es que yo pienso, no, mejor lo hacemos de esta manera, no, mejor, mira, yo te hago un trato. ¿Por qué no lo hacemos así? Entonces obedezco. Así, no el 100%, pero obedezco a lo mejor el 50%, ¿no? O a regañadientes, o enojado. ¿De qué manera estás tú obedeciendo a Dios? Otra implicación que tiene el ser siervo de Dios es la humildad absoluta. Uy, cuánto, yo no sé a ti, pero a mí me cuesta mucho esta parte de la humildad. ¿Cuánto nos cuesta ser humildes? Porque pensamos que nosotros sabemos todo, que nuestro criterio es mejor, pensamos que nuestras decisiones son mejores, que ya lo hemos hecho así de una manera y que pues seguro nos va a volver a funcionar. Y entra orgullo a nuestro corazón. Y aquí lo que nos dice la palabra siervo, ¿te das cuenta cómo una sola palabra, toda la riqueza que puede tener? Humildad absoluta. No se trata de la humildad de, ay, yo, pobre de mí, no soy nada delante de Dios. No, no se trata de eso. Se trata de humillarnos delante de Dios y decir, Señor, mi criterio, mi pensamiento, mis decisiones no son nada si tú no estás en ellas. O si tú no estás en mi vida, lo que yo pueda pensar, lo que pueda decidir, no es nada. Ni el trabajo que tengo, ni las estrellitas que me han puesto en la frente, ni los títulos que pueda tener, ni lo bien que mis hijos hablen de mí, eso tiene relevancia. La tiene lo que tú dices de mí y lo que tú quieres que yo haga. Humildad absoluta. Otra implicación, lealtad absoluta. ¿Cuántos son leales? ¿Tú eres leal a tus amigos? ¿Tú eres leal a tu esposo, a tus papás, a tu iglesia? ¿O escuchas que dicen algo de tu iglesia y tú, ay, sí, sí es cierto, sí, el pastor hace esto, sí, sí es cierto, sí, los líderes, ay, sí, sí. ¿Cómo ves? Sí, tienes toda la razón y entras en criticar, en juzgar y no estamos siendo leales, aún con tu esposo. Si te hablan mal de tu esposo y tú entras en esa conversación y no la detienes, no estás siendo leal a tu esposo. Ahora, si hablan mal de Cristo y tú no haces nada, no estás siendo leal. Y ser siervo de Dios significa lealtad absoluta. Así que la próxima vez que tú digas, Señor, yo soy tu siervo, yo soy tu sierva, hoy mejor hay que pensar antes de hablar. Porque acuérdate que Dios toma en cuenta lo que decimos. Entonces no hablemos a la ligera. Yo creo que Santiago, si puso siervo de Dios y del Señor Jesucristo, es porque de verdad él entendía lo que esto significaba. Obediencia absoluta, humillación absoluta y lealtad absoluta. Son puntos bien importantes y yo creo que cada uno podemos desmenuzarlos. Si tú estás escribiendo, pues anota ahí, a lo mejor me ha faltado ser leal, tengo que aprender a ser leal. No digas, no, a Dios sí le soy leal, a mi esposo pues a veces porque se porta mal. No, o sea, no podemos, como dice la Biblia, no podemos ser leales, no, lo estoy parafraseando, pero no podemos ser leales con alguien que no vemos si primero no somos leales con quienes tenemos a un lado, con quienes convivimos todos los días. Hazte esta pregunta y evalúate. Tú ahí, a lo mejor no del 1 al 10, pero a lo mejor pues, estoy regular, bien, pues ahí voy, ahí la llevo. Evalúate en estas tres
aspectos. ¿Cómo estoy en obediencia? ¿Cómo estoy en humildad? ¿Cómo estoy en lealtad? No volvamos a utilizar esta palabra de ser siervos de Dios si no estamos bien en estas tres cosas. Te recuerdo la definición: esclavo que aún habiendo obtenido su carta de libertad, decide servir al Señor por amor y por agradecimiento. Santiago nos dice aquí, demuestra su humildad al reconocer que su hermano era superior a él mismo, aunque al principio, como lo vimos, no fue así. ¿Ok? Vamos a continuar. Fíjate, esto solo fue un versículo. Vamos a continuar y vamos a Santiago 1, 2 y vamos a leer del 2 hasta el 7, ¿ok? Dice así, sabiendo que hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Tú crees que lo que estamos viviendo es una prueba? Yo creo que sí, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vamos a detenernos hasta ahí y vamos a comenzar con esta parte que son las pruebas. Las pruebas. Probados y aprobados. Si puedes poner ahí punto número 1, probados y aprobados. Y aquí vamos a hacer referencia a los versículos 2, 3 y 4. Como ya lo vimos, dice el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahí vamos a ver 3 incisos que nos enseña esta parte. Inciso A, vemos aquí la forma afectuosa en que Santiago nos habla. Acuérdate que tú y yo estamos incluidos ahí. La forma afectuosa. ¿Qué dice? Hermanos míos. ¿Se acuerdan que también vimos en otro libro? Creo que, ¿quién era? Juan, creo que escribía hijitos. Santiago escribe, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando venga el COVID-19, mantente en gozo. ¿Tú te imaginas cuántas pruebas no vivió Santiago, viendo el contexto en el que él estaba? Este emperador, si tú puedes leer un poquito de historia, en estos días sería bueno que te empapes un poco de historia de la iglesia. Este emperador Nerón era terrible, terrible. Y en ese tiempo, Santiago era el pastor de la iglesia. ¿Tú te imaginas las pruebas por las que él tuvo que pasar? Seguramente vio muchos hermanos en Cristo morir, apedreados, lapidados. Esas eran pruebas. Y él se mantenía en gozo. Y ahí nos muestra una vez más el corazón de pastor que Santiago tenía. Inciso B, las pruebas deben llevarnos a mantenernos en una actitud de gozo puro. Les voy a dar algunas citas, no las vamos a leer para obviar tiempo, pero en tu casa, ahí donde estás, terminando esta transmisión, te invito a que lo leas. Romanos 5, del 3 al 5, Filipenses 4:4 y Primera de Pedro 2, del 19 al 21. Aquí en estos versículos nos está hablando de esta palabra prueba, ¿ok? Que viene también de la palabra griega, ahí ya no te lo puse, pero viene de la palabra peirasmos, así como te lo estoy diciendo, peirasmos, palabra griega. Y yo encontré una definición muy bonita de esta palabra que dice que se refiere a la prueba de la integridad, fidelidad, virtud y constancia de un hombre. Te lo vuelvo a leer. Peirasmos es la prueba de la integridad, fidelidad, virtud y constancia de un hombre.
¿Cómo estás pasando esta prueba? ¿Cómo estás pasando el COVID-19, el encierro, la pandemia? ¿Esto está siendo una prueba de tu integridad, de tu fidelidad, de tu virtud y tu constancia? ¿O ya te echaste para atrás y ya piensas que Dios es malo? ¿O ya piensas que, bueno, pues ya estoy bien cómoda en mi casa? Yo creo que cuando regresemos a la normalidad ya no voy a ir a la iglesia, mejor voy a escuchar transmisiones así porque ya me di cuenta que está bien padre. De tu integridad, ¿qué has hecho en este tiempo cuando has estado sola, cuando has estado solo? De tu fidelidad a la iglesia. Ahí voy a aventarte una pedrada dando diezmos, tus diezmos y tus ofrendas. Eso es fidelidad también, porque tú eres parte de esta familia. Entonces, COVID-19 está haciendo la prueba de tu integridad, fidelidad, virtud y constancia. ¿O cómo te agarró? Como decía la pastora el martes, ¿cómo te agarró esta prueba? ¿Te agarró preparada, preparado? ¿O no supiste ni cómo te agarró y ahí le entraste y pues así estás viendo cómo sorteas las olas? Como esta ola que les puse aquí en esta imagen. A eso se refiere esa prueba. Otra definición dice aquí, una prueba que se hace con un fin, para que el que es sometido surja de ella más fuerte y más puro. Una prueba que se hace con un fin. Todas las pruebas que vienen de parte de Dios tienen un fin. Ese fin es que los que estamos sometidos a esas pruebas salgamos de estas más fuertes y más puros. Acuérdate, es como lo que la Biblia habla del oro. El oro, para ser refinado, necesita pasar por un proceso muy difícil. Si el oro pudiera hablar, diría, mejor no quiero ser oro, mejor me quiero quedar como esa piedra fea, porque duele. Un águila, para llegar a su madurez, necesita pasar por un proceso que duele mucho. ¿Pero qué hace esta prueba? Nos hace surgir de ella más fuertes y más puros, ¿ok? Ese es el inciso B. Las pruebas tienen que ser motivo de gozo. Inciso C, la actitud de vida producirá en nosotros una constancia a toda prueba. La actitud que tú tomes dentro de una prueba produce en nosotros constancia. Versículos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tú tienes paciencia o ya te estás desesperando en esta prueba o en cualquier otra. Todos seguramente estamos esperando algo de parte de Dios. ¿Cómo esperamos? ¿Con paciencia? Una prueba bien llevada produce paciencia. Y esto viene de otra palabra griega. Esta está un poquito más complicada, pero es hipomoné, con H e Y. Hipomoné, con acento en la E. Hipomoné. ¿Qué significa esta palabra? Fuerza de resistencia, y se refiere a algo más que la resignación. Porque a veces dentro de esta prueba podemos llegar a esto, a la resignación, y decir, bueno, pues esto me tocó vivir, pues ya mejor lo vivo bien, ¿no? Pues estoy aquí encerrada en mi casa con mis hijos, pues ni modo, pues ya qué, ¿no? Eso es resignación. Pero esta palabra hipomoné, que se refiere a la paciencia, tiene que ver con resistencia, con constancia, con firmeza, bajo circunstancias adversas. Una palabra apropiada que yo encontré para poder definir esto en el idioma español o mexicano es entereza. ¿Tú tienes entereza para poder vivir las pruebas que Dios te está dando? Un espíritu de victoria en la vida. Y no solamente decir, sí, yo soy victoriosa, sino realmente vivirlo. Ser constante, ser firme. Y vamos a hablar de qué produce la constancia. Ya estamos a punto de terminar. Pero te das cuenta qué riqueza y cuánta riqueza hay en 8 versículos. Apenas vamos en el 4. La constancia produce 3 cosas.
Estamos todavía en esto de la paciencia, la constancia. La constancia nos hace llegar a un nivel más excelente. Nos lleva al camino de la perfección, la constancia. ¿Qué tan constante eres en los proyectos que empiezas a desarrollar? O a las 2 semanas ya dices, no, yo no soy bueno para pintar, yo no soy buena para un instrumento, mejor no, mejor que otros lo hagan. Y así ha sido toda tu vida. Nos lleva al camino de la perfección. No que nos haga perfectos, nadie somos perfectos, pero nos lleva al camino de la perfección. Nos completa, es otra cosa que produce. Nos completa. Porque si no somos constantes y estamos agarrando de un lado y de otro, y bueno, no me funcionó esta iglesia, ¿no? Porque no me dio lo que yo quería, entonces voy y agarro de otra. Y tampoco en esta me funcionó porque el pastor no me saludó, porque el pastor no me mandó un mensajito cuando lo necesitaba, no me felicitaron en mi cumpleaños. Entonces me voy a otra y así estoy agarrando de diferentes lugares. No nos completamos, estamos como armados en pedacitos de diferentes lugares. Eso es lo que hace o produce la constancia en nosotros. Vimos, la primera tiene que ver con las pruebas, si somos probados y si somos aprobados, ¿verdad? Número 2, sí vamos bien hasta ahí. Número 2, punto número 2, tiene que ver con lo que nosotros pedimos y con lo que Dios nos da. Y esto lo vemos del versículo 5 al 8. Y hasta aquí nos vamos a quedar hasta el versículo 8. Lo que nosotros pedimos y lo que Dios nos da. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice Santiago, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Ándale. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si ves esa imagen que te puse ahí de las olas, seguramente tú, si no has ido a la playa o al mar, seguramente lo has visto en películas, cómo las olas del mar van y vienen, ¿verdad? Van y vienen, van y vienen. Y aquí Santiago hace referencia a las personas que a veces somos así, que lo vamos a ver más adelante, cómo debemos pedir. Pero aquí nos está hablando de la sabiduría primero. Pidamos sabiduría. ¿Y qué sabiduría es esa? La que el mundo nos ofrece, la que los intelectuales hoy en día que están buscando, fíjate, tanta gente tan inteligente en el mundo y no han podido encontrar una cura para este virus. Y ya llevamos como 4 meses más o menos y no se ha podido encontrar. Esa no es la sabiduría que que Santiago nos dice, pídanla. La sabiduría que nos dice es la sabiduría que viene de parte de Dios. Dice, es esta sabiduría la que nos ayuda a entender y soportar los sufrimientos que las pruebas producen. Sabiduría, en su original, significa entendimiento de Dios y su relación con el hombre. Entendimiento de Dios y su relación con el hombre. Otra definición, entendimiento de los tiempos y las sazones. Eso es sabiduría. Y otra parte de la sabiduría también es entender la mente de Dios. A lo mejor no la vamos a lograr entender al 100%, pero que tú puedas decir, yo sé lo que a Dios le duele. Yo entiendo qué es lo que a Dios le molesta. Yo entiendo qué es lo que a Dios le agrada. Yo entiendo qué es lo que a Dios le enoja. Porque sí, Dios se enoja también, ¿eh? Si tú piensas, como el otro día escuchábamos una prédica, ¿verdad? Que decía, no, es que alguien decía, es que Dios no pudo haber mandado esto como un castigo porque Dios es amor. Pues Dios es amor, pero si tú te vas al Antiguo Testamento también vemos cómo Dios era un Dios justo y Dios se enojaba por el pecado del pueblo. Ahí están las plagas, por ejemplo, y muchas otras cosas.
Entonces no podemos decir que es un Dios del antiguo y un Dios del nuevo, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Y la sabiduría que proviene de Dios es la que nos permite entender, como dice aquí, la mente de Dios para estos tiempos que estamos viviendo. Y no solo ahorita es esto, seguramente vamos a empezar a vivir muchas más cosas. ¿Estás preparado para entender, para tener sabiduría, o te vas a ir como las olas? Y si unos dicen que es castigo de Dios, ¿lo crees? Y otros dicen que es el diablo, ¿lo crees? O sea, necesitamos pedir sabiduría. Y aquí dice algo bien interesante Santiago. Dice, pídela con fe, no dudando. Ese es otro punto de el pedir y cómo Dios nos va a dar. ¿Cómo debemos pedir? Con fe. Cuando una persona le pide a Dios algo, debe recordar o tener presentes dos cosas, si quieres anotarlas aquí. Recordar que Dios da generosamente y recordar que debemos de pedir sin dudar. Sin dudar, dice aquí Santiago, no dudando nada. No dudando nada. Hoy hablábamos también en el desayuno, Jaime y mis papás acerca de la duda, ¿no? Y preguntábamos, ¿será la duda un pecado? Y no quiero entrar en ese relajo porque aún entre nosotros entramos en discusiones, pero Santiago dice, no dudando nada, no dudes. Si Dios ya dijo, o sea, yo entiendo que a veces es una reacción humana el dudar, pero no dudes demasiado, porque si Dios ya dijo, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Ok? Y algo que me llamó la atención aquí también es que hay una palabra en griego para esta frase que se refiere al hombre que, como dice aquí, el hombre de doble ánimo. ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de esto, no? No ser de doble ánimo. ¿Y a qué se refiere ser hombres o mujeres de doble ánimo? Hay una palabra que se utiliza para este concepto que es la palabra griega, te la voy a deletrear. Bueno, es dipsijos, dipsijos, D-I-P-S-Y-J-O, dipsijos. Y esta palabra griega significa que tiene alguien que tiene dos almas o dos mentes en su interior. Fíjate. Tú eres una persona de doble ánimo, tienes dos mentes, tienes dos almas, la que cree y la que no cree. Y si Dios dice, yo te voy a sanar, tienes a tu parte que te dice, tú sí lo crees, y otra parte te dice, no, yo creo que no, eso es imposible. Está muy fuerte esta situación. Tú eres de doble ánimo, te dejas llevar por la corriente, así como esas olas que estamos viendo. O eres una mujer o un hombre íntegro y firme. Acuérdate que también hablábamos de la firmeza, de la firmeza. Y vamos a terminar ahí, porque yo creo que hasta aquí hay muchísimo que sacarle de jugo a esta enseñanza. No solo te quedes con una clase, más allá de una clase, que esto sea algo interactivo, es decir, que tú lo lleves a la práctica. Para mí el estar estudiando esto fue una riqueza muy grande y me deja mucho que hacer de tarea, porque primero tengo que examinar mi corazón en cuestión de si realmente estoy siendo una sierva de Dios. Siervo no se trata de hacer, de que Dios me pide y yo hago y hago y hago. Ya vimos a lo que se refiere ser un siervo, una sierva de Dios. Después vemos acerca de las pruebas, cómo estoy reaccionando ante las pruebas. Y Dios ha estado hablando de todo esto. Cómo reaccionamos ante esta prueba que se nos está viniendo, que ya la tenemos aquí. Y cómo vamos a reaccionar a otras, porque de una vez te lo digo, y yo no soy profeta, pero no es la última prueba que vamos a pasar. ¿Cómo estás reaccionando? ¿Con miedo? Ay, no, mejor ni salgo de mi casa. ¿Con ansiedad? ¿Con angustia? ¿Con estrés? ¿Con depresión?
o que no tengo dinero porque me quedé sin trabajo y ahora no sé qué voy a hacer. ¿Y estás dudando o estás creyéndole a Dios? Hay mucho que aprender de estos 8 versículos que Santiago nos dejó. Y yo quiero terminar orando, que oremos. Y cierra tus ojos, ahí donde estás, cierra tus ojos y comienza a reflexionar. Y ve tu vida, cómo ha sido tal vez este último tiempo, o cómo ha sido tu cristianismo, de 1 año, de 10, de 20 años. ¿Realmente he entendido lo que es ser siervo de Dios? ¿Realmente le sirvo con lealtad? ¿Realmente lo amo? ¿Soy leal a Él, a sus palabras, a sus mandamientos? ¿Realmente obedezco? ¿O lo hago a medias? Y como nadie me ve, pues medio que lo hago y hago como que sí, pero en realidad no. Y sobre todo, y creo que es la parte más importante, ¿cómo estoy reaccionando ante esta prueba? ¿Me dejo llevar por lo que la Biblia dice, lo que Dios ya ha dicho a través de los pastores, de los líderes de mi iglesia? ¿O me dejo llevar por las noticias, por lo que predicen en la Organización Mundial de la Salud o por lo que ha pasado en otros países? Examina tu corazón y pídele al Señor que Él lo examine. Y si hay algo en lo que tengamos que pedirle perdón, es momento de pedirle perdón si hemos dudado de Él, si hemos dudado de lo que su palabra dice, si hemos dudado de lo que aún nosotros mismos hemos recibido de parte de Dios. Dios no cambia, Dios permanece constante, Dios permanece fiel. Es un asunto tuyo y mío, el permanecer igual y no dudar, y no ser de doble ánimo. Hoy creo y mañana no. Hoy estoy alegre, mañana quién sabe, depende. Si tengo dinero para comer, pues estoy feliz. Si tengo trabajo, estoy bien, pero si no, como que empiezo a dudar. Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos porque ciertamente, Señor, nos falta mucho, Señor, de entender y de tener sabiduría que proviene de ti. Perdónanos porque tal vez hemos buscado en fuentes diferentes y no hemos buscado en la fuente correcta que eres tú. Anhelamos, Señor, tu sabiduría para tomar decisiones, para afrontar esta situación, para afrontar aún decisiones en el futuro, para saber qué hacer, para saber hacia dónde movernos, para saber cómo reaccionar, cómo actuar. Necesitamos sabiduría, Señor. Perdónanos si la hemos buscado en otros lugares, pero hoy volvemos a ti, Señor. Hoy volvemos nuestros ojos a ti, Señor, y te rogamos, Señor, con fe, que tú nos llenes de sabiduría. Y no dudamos que tú lo puedes hacer. No dudamos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel con nosotros, Señor. Y tú anhelas y tú deseas, Señor, que cada día vayamos aprendiendo, Señor, más y más y llegando a la estatura del varón perfecto. Que tal vez en esta tierra es seguro y estoy 100% segura que no lo lograremos, pero algún día estaremos ahí contigo y llegaremos a esa estatura. Pero mientras estamos aquí, permítenos crecer más y más, un poquito más, pero no retroceder ni estancarnos. Queremos crecer en tu conocimiento, en tu sabiduría, Señor. Queremos salir aprobados de esta prueba. Aprobados, Señor,
y con gozo, con sumo gozo, así como lo decía Santiago, con sumo gozo, sea la situación que sea, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues espero que hayas podido aprender un poco de esta clase. Recuerda que el viernes es bien importante que mandes tus peticiones de oración. Como lo dijo Jaime hace un rato, tenemos muchos testimonios que nos han llegado, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Dios hizo a través de nuestra oración. Así que, pues únete con nosotros el viernes a las 8, varones a las 7. Todos nos unimos a las 8 y por favor manda tus peticiones, habla por teléfono a la congregación 233-1767, manda correo contacto@amistadlarroca.com o mándanos un inbox también aquí a la página de Facebook. Todas las peticiones, las necesidades que tengas. Si no quieres que digamos nombre, ahí ponnos en tu petición, no quiero que digan mi nombre y lo respetamos, ¿ok? Vamos a tratar de categorizar todas las peticiones para que no se nos barra ninguna, pero sí te pedimos que lo hagas pues con tiempo, por favor, si se puede, antes del viernes. Y recuerda una vez más, solo tienes hasta el viernes para poder comprar tu TCD del mes de mayo. Si no lo compras el viernes, por favor ya no nos hables el martes preguntando si tenemos, porque no vamos a tener. Así que esperamos que todos tengan ya su TCD. Igual si eres de algún ministerio, habla con tu líder para que se pongan de acuerdo en cómo te va a entregar tu TCD, si tú pasas por él o en la forma en que ustedes hayan organizado. Pero todos necesitamos estar leyendo. En este tiempo necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, comer y comer, no alimento físico, que algunos lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero comer la palabra de Dios, eso es lo que nos va a sacar adelante. ¿Ok? Pues gracias familia por tu tiempo, que Dios te bendiga, los amamos a todos, los extrañamos, les mandamos muchos abrazos, muchos besos y cuídense mucho, por favor, no salgan de sus casas a menos que sea súper necesario, ¿ok? Pues estamos en contacto y que Dios los bendiga. Nos vemos el viernes.